Saludos hermanos, Dios les bendiga, bienvenido a este tiempo de reunión, a nuestro tiempo, el cual hemos titulado A la final trompeta. Quiero aclarar que este tema, este nombre que le hemos puesto se refiere a la trompeta que se describe en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, verso del 3 al 18, donde claramente es la trompeta final. Pues la primera ocurrió allí en el monte Sinaí, cuando Dios descendió. Los israelitas habían pedido escuchar su voz y la bocina que se oyó, la trompeta que se escuchó, pues fue indescriptible para ellos y pidieron entonces que Moisés les hablara en vez de ellos escuchar la voz de Dios. Bueno, la trompeta final pues nos avisa del momento en que el Señor mismo también descenderá del cielo para llamarnos, para que seamos arrebatados los que quedamos vivos y los que obviamente precedidos por los muertos en Cristo, y la reunión será en las nubes. Ese es el por qué hemos llamado a nuestro programa a la final trompeta. Sin embargo, ese no es el tema. ¿Qué tan cerca estamos del cumplimiento de los eventos tan trascendentales que se nos vienen encima? Y en esta mañana en particular, pues estaremos hablando sobre el tercer templo, la reconstrucción que la Biblia describe que ocurrirá, que será el tercer templo en la ciudad de Jerusalén. Bueno, la ciudad de Jerusalén no tiene las medidas que tuvo en un inicio, cuando Dios repartió por sus límites, bueno, en este caso el reino de Israel, me refiero a la tierra de Israel, la repartió por sus límites a los hijos de Israel. Sin embargo, esa condición va a ser restaurada en el venidero reino milenial, donde el Señor reinará desde Jerusalén, tal y como se describe allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, y obviamente la tierra tendrá otras condiciones, también los animales van a ser restaurados a su condición inicial, como cuando fueron creados. No habrá muerte, allí los animales no devorarán a nadie, el león comerá paja, la osa y la vaca se acostarán juntas, y también el leopardo y el cabrito. Así que esta va a ser la condición del reino milenial, pero antes debe ocurrir una serie de eventos que se describen obviamente en las escrituras, y específicamente allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. En el capítulo 11 se menciona a todo color. Hay una descripción perfecta de lo que será el tercer templo, a donde obviamente dice la palabra de Dios que el anticristo, que será un gobernante mundial que se erigirá por obra de Satanás mismo, pues se sentará en ese templo reclamando ser Dios. Y no solamente reclamando ser Dios, sino reclamando también la adoración que Dios requiere. Pues bien, para entrar en materia, debemos retroceder un poco en el tiempo. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, pues recuerden que en el año 70 vino Tito contra la nación y no dejó piedra sobre piedra. Esto lo había predicho el Señor. Y ocurrió en el año 70. Y como sabemos, luego de esto los judíos, aunque quedaron algunos, luego fueron dispersos por toda la faz de la tierra. Pues bien, después de esto ocurrió una dominación árabe. Posteriormente los ingleses en el año 48 pues dieron la independencia a Israel. Se devolvió entonces por unanimidad, o sea, por voto en Naciones Unidas, se determinó que la tierra de Israel regresase a sus antiguos pobladores, es decir, los judíos. Sin embargo, aún queda cautiva el área donde estuvo el tercer templo. El tercer templo estuvo situada en un área donde hoy es de común dominio. Está en el área este de la mezquita de las Explanadas, donde está la cúpula de la roca. Algunos han visto esa cúpula dorada que está allí. Bueno, allí estuvo el primer templo, allí estuvo
cuando Dios le dijo a David que no era él quien iba a construir el templo, sino que lo iba a hacer su hijo Salomón. Y así, por voluntad de Dios, se construyó el primer templo. Este primer templo estaba situado en un lugar en especial, no era cualquier lugar. La Biblia dice que allí en Génesis 22 Dios pidió la vida de Isaac, el primogénito, el hijo de la promesa, perdón, no es el primogénito, sino el hijo de la promesa que Dios había dicho, del cual vendría la descendencia de Abraham, lo pidió en sacrificio sobre el monte Moriah. Y ya sabemos cómo Dios se glorificó. Abraham le creyó, llevó a su hijo en sacrificio, y en el momento en que levantó su cuchillo para matar al niño, creyendo que Dios era poderoso para volverlo a resucitar, según se describe en la carta a los Hebreos, pues apareció un cordero atado en un zarzal en sustitución de la vida de Isaac. Ese cordero representa el cordero que quita el pecado del mundo, tal y como lo describió Juan, el cual es el Señor que murió en nuestro lugar. Así que detrás de todo esto hay alguna simbología. Bueno, quiero decirles que efectivamente el templo que construyó Salomón estaba sobre el monte Moriah, exactamente donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Así que detrás de todo esto hay simbología. Y ahí no es nada casual. Bueno, las tres grandes religiones, específicamente, bueno, vamos a llamar al cristianismo una religión, pues ahí están involucrados los católicos. Nosotros no somos una religión, somos los hijos de Dios. Sin embargo, vamos a decir que las tres grandes religiones, los musulmanes, los judíos y los cristianos, reconocen esto que ocurrió, que Abraham dio a su hijo en sacrificio. Estuvo dispuesto a darlo en sacrificio y que en el momento exacto apareció este cordero en sustitución de Isaac, que representa el cordero de Dios que nos sustituye a nosotros en la cruz del Calvario. Ahora bien, si ustedes entienden esto, el judaísmo para ellos es el lugar más sagrado. Primeramente, porque allí estuvo el templo de Salomón, y luego, cuando los babilonios destruyeron el templo, específicamente lo hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, así permaneció hasta que entonces fue, luego de los 70 años de esclavitud en Babilonia, por voluntad de Dios, tal y como lo había profetizado Jeremías, regresaron Esdras y Nehemías y reconstruyeron. En este caso, Esdras reconstruyó el segundo templo de Salomón. Ahora bien, Herodes, este rey edumeo, que era edomita, pues no era judío, pero en el siglo I, él agrandó el templo, él reconstruyó el templo. Ahí vemos entonces el pasaje donde los fariseos le dicen al Señor, 40 años ha tomado en construir este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Obviamente el Señor se refería a su templo. Él sería asesinado y al tercer día resucitaría. Pero ellos pensaban que se refería al templo físico, y esos 40 años tiene que ver con todos los arreglos y el agrandamiento que hizo Herodes el Edumeo, el cual se tomaba la gloria para sí de los arreglos que le hizo al segundo templo. Bueno, lo que vemos ahora es que allí, en la mezquita, de las explanadas de la mezquita, en el área este de la ciudad de Jerusalén, está precisamente el lugar donde estuvo tanto el templo de Salomón como posteriormente el templo que terminó de dar los últimos toques Herodes. Así que entonces, para los musulmanes, quiero aclarar que es el tercer lugar más sagrado. ¿Por qué? Porque los musulmanes creen que desde allí ascendió al cielo Mahoma.
¿Quién fue Mahoma? Bueno, Mahoma fue un conquistador. Mahoma se localiza 600 años después del nacimiento del Señor. Es decir, Mahoma no es alguien que estuvo en los días del Señor, ni tampoco nadie. Fue alguien que comenzó una peregrinación hasta la Meca y que, verdaderamente sabemos que en los días de Mahoma, por ejemplo, había una comarca de judíos cercanas. Él exterminó a más de 600 judíos allí. Ahora miren bien, luego esta peregrinación lo llevó a la Meca. Mahoma era un guerrero. En la Meca lo que habían eran genios, habían multitudes de falsos, habían ídolos. Entre ellos había uno al cual llamaban Allá. En vez de Alá, póngale una L intermedia. Este era el dios Luna. Y pues Mohammed o Mahoma, mirando hacia los judíos, que eran monoteístas, hasta ahí entonces ellos no eran monoteístas, decidieron hacer lo mismo. Y es por eso que eligió a Aya como el dios Luna, the Moon God. En otras palabras, si ustedes ven, por ejemplo, en las banderas musulmanas, usted ve una luna en cuarto menguante. Si usted ve la forma de las mezquitas árabes, son en forma de cuarto menguante. Todo esto tiene que ver con el dios Luna, con el dios que eligió Mahoma para que fuera su dios. Pues bien, hay toda una serie de dogmas y fábulas donde se dice que Mahoma ascendió al cielo desde este lugar que está bajo dominio compartido, aunque los judíos tienen la habilidad incluso de excavar debajo de la roca, no lo hacen porque la ley se los impide. Pero los árabes han acusado muchas veces a los judíos de estar haciendo excavaciones subterráneas, pues saben que ese es el lugar donde estuvo el templo de Salomón. Y obviamente, como les decía, el templo a donde vino el Señor. Recuerden que el Señor entró montado en un pollino, hijo de asna, para que se cumpliera lo escrito. He aquí viene tu rey, montado en un pollino, hijo de asna. Era la profecía y el Señor la cumplió. Eso fue en el templo de Herodes. Pues bien, ese templo fue destruido. Hoy en Judá, el lugar donde los judíos van a adorar es el Muro de las Lamentaciones. No tiene nada que ver con este templo judío que está específicamente en el área de las explanadas de la mezquita, el ala este de la ciudad de Jerusalén, y que es un centro de controversia. ¿Por qué es un centro de controversia? Los árabes saben muy bien que las escrituras dicen, específicamente nosotros que tenemos este Nuevo Testamento, nos advierte que hay un tercer templo que se va a reconstruir. Hay varias versiones sobre dónde será. Algunos dicen que va a ser construido fuera de esa área donde está la mezquita de las explanadas o las explanadas de la mezquita, donde está la cúpula de la roca, que como sabemos pues fue destruido en el año 70 por Tito, general de los romanos, el cual fue también después un César. Y pues obviamente pues hay una serie de controversias sobre esto. Nosotros, algunos piensan que será fuera de este lugar. Nosotros creemos, es nuestra opinión, que sí será exactamente en el área donde estuvo el primero y el segundo templo. ¿Por qué? Bueno, vamos a examinar primeramente lo que dice de cómo será el tercer templo en todo su esplendor. Por favor, me gustaría que me acompañara al libro de Apocalipsis, la visión que Dios le dio al apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Obviamente es un libro totalmente escatológico, profético,
Y aquí estamos en el capítulo 11. Juan dice, le escucha cuando se le dice, entonces me fue dada una caña, Apocalipsis capítulo 11, semejante a una vara de medir. Obviamente, las medidas del nuevo templo. Y se le dice, levántate y mide el templo de Dios. Como ustedes ven, esto habla de una reconstrucción de un templo que va a estar presente en los días finales y que es el símbolo del trato de Dios otra vez con la nación de Israel y a su vez el engaño a la nación de Israel por parte del anticristo, aunque no solamente a los israelitas, sino que vamos a entrar un poco más allá. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Esto habla del tiempo que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios diciendo ser Dios. Esto habla de la segunda parte de la semana 70 de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 27, hay una mención consecutiva de ciertas semanas hasta donde se llega a la semana 69, donde le es quitada la vida al Mesías. Allí dice que no por sí, es decir, el Mesías es crucificado. Esto nos advertía de qué manera iba a morir el Mesías. Ahora bien, hay una mención de la semana 70 de Daniel. Esta semana 70 de Daniel no se puede medir de manera consecutiva, como se hace en el caso de las semanas de las 69 semanas anteriores, porque está marcada por un evento. Daniel 9:27, voy a leerles, dice allí, si me permiten un momento, dice, déjame llegar para no tener que decirlo, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, voy a decirlo de memoria primero, antes que, dice, y por otra semana, es decir, esta es la semana 70, una semana separada, ya no consecutiva, sino determinada por cierto evento. ¿Cuál evento? Es este que voy a leer ahora. Por otra semana, que representa 7 años, confirmará el pacto con muchos. Aquí se está hablando del anticristo, del antimesías, del suplantador, del que se hace pasar por Dios, mas no lo es. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es el pacto que hará este anticristo? Lo hará con muchas naciones. Esto incluye a los árabes y esto incluye también a los judíos, pues aquí el tema es Israel. Dios está usando al ángel para hablarle directamente a Daniel de lo que va a acontecer con su pueblo, con su nación. Aquí está hablando de la profecía de las 70 semanas que afectan a la nación de Israel. Así que Israel está involucrado. Además, el tercer templo se va a construir en la nación de Israel. Por tanto, la semana 70, que aún no ha llegado y que está marcada por un evento y que vamos a reconocerla cuando el anticristo establezca su pacto de paz, no solamente con los judíos, pero también con muchas naciones. Aquí lo ha leído usted junto a mí. Ahora dice, a la mitad de la semana, si una semana equivale a 7 años, y aquí se dice que a la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que está diciendo es que los va a engañar. Va a permitir el sacrificio y la ofrenda en ese templo, como se hacía en la antigüedad. El sistema sacrificial de la ley de Moisés y la ofrenda y el sacrificio, la ofrenda por los pecados, porque ellos no reconocen que ya el Mesías vino. Todavía muchos judíos se sientan a comer y dejan una silla sin ocupar, que representa la invitación a la venida del Mesías. Y lo que están orando principalmente allí en el muro de los lamentos es al Mesías que venga ya. En otras palabras, a la mitad de la semana, este anticristo que va a engañar a los judíos va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero es que también los árabes están esperando a una especie de Mesías, podríamos llamarlo así. En realidad ese es el Mahdi.
es una especie de Mesías islámico, el cual, pues, esperan ellos que va a establecer un califato de dominio mundial, de corte árabe. En otras palabras, este anticristo va a ser capaz, recuerden que él es levantado por obra de Satanás mismo. Es decir, detrás de todo esto operan los poderes satánicos totalmente. Y sabemos que Satanás es padre de mentira, es el experto en mentir, es el experto en engañar, es el experto en confundirlo todo. Y es lo que va a hacer, va a confundir. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, él se va a presentar para los islámicos como si fuera el 12º imán o el Mahdi, que es aquel que esperan ellos en la escatología chiita, porque recuerden que los árabes tienen dos tipos de creencias. Están los árabes suní y los árabes chiitas. Por ejemplo, los iraníes creen en la escatología chiita. Ellos están esperando su Mesías islámico, el cual va a establecer ese califato mundial que le va a dar dominio a los islámicos para siempre, y donde supuestamente va a someter el mundo al Islam y va a haber una paz permanente. Y como ustedes ven aquí, al inicio de la semana 70, hay una paz que también creen los judíos que va a traer el Mesías, pero está la paz que también creen los chiitas que va a traer el Mahdi o el 12º imán. Así que en eso van a coincidir. Y es probablemente por esto que se va a permitir que en este lugar donde está hoy la cúpula de la roca, que es el centro de enfrentamiento total entre árabes y judíos, o de estos inclusive palestinos que no existen como pueblo, no existe un pueblo palestino, menos con un nombre latín, Palestina es un nombre latín. Ellos son los antiguos jordanos que atacaron a Israel en la guerra de los 6 días y automáticamente, perdiendo la batalla, se declararon palestinos, en una referencia a los filisteos, aquel pueblo pesquero que tuvieron dominio en el área de Gad, de Asdón, de Escalón, de Gaza, y que en realidad dejaron de existir. Pues ellos reclamaron ser esos palestinos o esos filisteos, y por eso hasta hoy hay estas guerras. En realidad son jordanos que desean tomar parte de la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pues bien, el anticristo va a engañar no solamente a los judíos, pero también a los árabes, y va a lograr una aparente paz. Por eso decimos que pensamos que muy probablemente el tercer templo, que está a punto de ser reconstruido, va en breve a ocurrir ese acuerdo de paz. Probablemente se cree una crisis enorme, porque cuando se crean las crisis, específicamente la intención es traer un acuerdo, es traer un cambio, y el cambio va a ser probablemente este. ¿Por qué? Porque es imprescindible el tercer templo. Es imprescindible porque, recuerden, vamos a poner las cosas en su orden. Vivimos la época de los gentiles, el tiempo en que pues Dios dejó en pausa el trato con los judíos. Luego de la destrucción del tercer templo, Israel estuvo disperso por casi 2000 años por todas las naciones, y comenzó luego de que obviamente se derramara anteriormente a esto, el Espíritu de Dios se derramara en el día de Pentecostés, el crecimiento de la iglesia, y ha llegado hasta hoy. Por tanto, luego que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, comenzará lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que es el retomar de Dios del trato con la nación de Israel. Algunos creen que Dios ha desechado a Israel, pero eso es incierto. Ahí en Romanos 11, el apóstol Pablo lo deja claro. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Así lo dice. Sino que Dios se ha reservado un remanente fiel. Porque no todos los que descienden de Israel étnicamente son israelitas, sino
aquellos que están bajo la promesa hecha precisamente a Abraham. Es esa promesa de fe. Esos son los verdaderos israelitas. ¿Qué ha sido endurecido a Israel? Es cierto, Dios los endureció. ¿Hasta cuándo? Hasta que la plenitud de los gentiles entre en la salvación del Señor. Luego los ojos de Israel serán abiertos y todo Israel será salvo. No nos referimos, el apóstol Pablo no se refiere, recuerden, a todos los descendientes étnicos de Abraham, sino a aquellos que son contados en la promesa, a los cuales Dios escogió y de los cuales ya muchos han creído, algunos han creído, pero una gran parte aún está endurecido. Ahora, ¿cuándo terminará de entrar la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor? Incluso durante la gran tribulación. Nosotros creemos que en breve va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a ser trasladados a las moradas celestiales. ¿Cuándo? Cuando suene la final trompeta. Decía que la primera sonó ahí en el Sinaí y que la segunda sonará cuando el Señor descienda, como descendió en el Sinaí, y nos espere en las nubes. Y nosotros, pues, siguiendo a los muertos en Cristo, pues nos encontraremos con el Señor en las nubes y ahí iremos a las moradas celestiales, tal y como Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, pues habla de las moradas celestiales, allí nos llevará y ahí estaremos por 7 años. ¿Por qué? Porque esta gran tribulación, lo cual incluye la presencia de este tercer templo erigido, pues es parte de la gran ira de Dios que se va a derramar sobre el mundo entero. Son 21 juicios aterradores. Y no se trata solamente de que hay muchas personas que dicen que los primeros cristianos se enfrentaron a los leones, enfrentaron a los gladiadores, se enfrentaron crucifixiones, fueron destrozados. Es cierto, pero nunca estuvieron bajo la gran ira de Dios. Este es el período en el cual Dios va a derramar su ira total. ¿Dónde lo dice? Allí en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 17, hay un énfasis de 2 menciones de la gran ira de Dios, o la ira del Cordero. Nosotros como iglesia no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Así que creemos que seremos trasladados a las moradas celestiales. Allí compareceremos ante el tribunal de Cristo, y posteriormente, luego que participemos de las bodas del Cordero, regresaremos con el Señor. Lo dice en Apocalipsis capítulo 19, del 7 al 9, y posteriormente pues se describe el regreso del Señor. ¿A dónde? A Jerusalén, específicamente al Monte de los Olivos. Está en Zacarías capítulo 14, verso 4. En otras palabras, eso es lo que esperamos ahora, de momento. Posteriormente, pues va a dar lugar a la semana 70. Entonces, pues los que estén viviendo durante la semana 70, que fueron dejados atrás, ahí van a haber cristianos. Pero les va a ser imposible predicar, porque van a estar en una franca persecución. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 14 y en el verso 6 dice que va a ser un ángel quien va a predicar a toda lengua, tribu y nación. Es decir, va a suplantar las funciones de la iglesia. Hasta ahora usted ha visto un ángel suplantando a la iglesia. No lo ha visto porque la iglesia está presente. Y la comisión del Señor fue ir por el mundo y predicarte el evangelio a todas las naciones, a toda lengua, tribu y nación. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. En otras palabras, jamás la iglesia desde entonces ha dejado de hacer lo que el Señor le ordenó. Pero sin embargo, en el libro de Apocalipsis, luego que se le dice al apóstol Juan, sube acá, en el capítulo 4, la iglesia no se ve predicando nunca más, nunca se ve haciendo funciones de iglesia. Ahora, lo que sí se ve es esa gran multitud de ropa, de personas, de almas, porque son almas que están en el cielo, vestidos de ropas blancas, que representa la santidad y que dicen que han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero, lo cual significa que son personas que han muerto durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque durante la gran tribulación usted no va a poder comprar ni vender. No va a tener acceso ni siquiera a una botella de agua, porque a menos que se deje implantar la marca de la bestia, no va a tener acceso a nada, va a estar perseguido por doquier.
Si usted aparece en algún lugar sin esa marca, va a ser denunciado, va a ser capturado y va a ser presentado ante las autoridades, y a menos que se deje imponer la marca de la bestia, va a ser muerto, a menos que adore la imagen de la bestia que está descrita allí en Apocalipsis capítulo 13, usted va a ser muerto. Así que entonces la gran multitud de personas, de almas vestidas de ropa blanca que se describe en Apocalipsis 7, luego del verso 14, son exactamente esos muertos de la iglesia que estarán allí en el cielo y que están allí ante el Señor alabando al Cordero de Dios. Estos también van a recibir cuerpos glorificados y regresan con la iglesia al final de los tiempos. Ahora, ¿y qué del tercer templo? ¿Por qué estamos tan seguros que en breve ocurrirá? Bueno, una de las características o de lo que dice para poder ofrecer el sacrificio, se necesita una vaquilla, una especie de vaca bermeja, rojiza. Esa vaca, curiosamente, luego de la dispersión de Israel, en el año 70 desapareció. Pues se usaba específicamente, debía usarla el sumo sacerdote, no cualquiera, no un levita, sino el sumo sacerdote que reinara ese año, o perdón, que gobernara ese año, y pues debía, antes de entrar al templo, para ofrecer sacrificio, primero por sí mismo y después por los pecados de los demás, porque recuerden que el Señor para ellos aún no ha venido. Así que necesita primero ofrecer sacrificio para entrar al lugar santísimo por sí mismo y luego por sus hermanos. Pero para poder hacer eso, necesita primero hacer una ceremonia de purificación. ¿Qué ceremonia es esa? Bueno, es exactamente cuando se toma esta vaquilla bermeja, se sacrifica y se quema. Se convierte en cenizas. Tiene que ser específicamente esa vaquilla, según lo describió Moisés. Está en la ley, hay una orden de hacer esto. Y esa ceniza entonces usada para que el sumo sacerdote se santifique y pueda entrar solo una vez al año al lugar santísimo. Recuerden, nosotros tenemos acceso permanente al lugar santísimo, pues recuerden que cuando el Señor murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rompió, se desgarró, para así darnos acceso a través del sacrificio del Señor a ese lugar santísimo. Por eso tenemos acceso permanente a Dios. Pero los judíos no, porque aún no han creído en el Mesías, aún creen que el Mesías está por venir. Pues bien, déjeme decirle que ya la vaquilla bermeja apareció y han estado haciendo pues ciertos procesos para que permanezca y está lista. Aquellos que están, los estudiosos, los que están trabajando en el monte del templo, hay un departamento que se dedica a establecer todo lo necesario para este tercer templo. Ya tienen todo listo. No solamente tienen la vaquilla bermeja lista para ser sacrificada en el momento correcto, pero además están listas las vestiduras de los sacerdotes. Y usted dirá, bueno, ¿y en qué tiempo puede tomar para reconstruirse un templo como este? Dime, hoy con la tecnología que hay, déjeme decirle que va a ser muy rápido, extremadamente rápido. Así que estamos viendo todo lo necesario. ¿Por qué es importante el tercer templo? Bueno, la Biblia describe que como Dios va a retomar el trato con la nación de Israel, pues obviamente Dios va a enviar no solamente 144,000 sellados. Es decir, en Apocalipsis capítulo 7 y también se menciona en el capítulo 14, hay una mención de 12,000 de cada tribu de Israel, los cuales son vírgenes, no han tenido relaciones con mujeres, se han guardado para Dios y ellos están reservados para que en el momento exacto Dios os manifieste y los envíe a testificar a la nación de Israel. Porque ya es el tiempo del trato de Dios con Israel. Estos son 144,000 sellados, donde no se menciona ni a la tribu de Dan,
Nosotros particularmente, nuestra idea, creemos que precisamente de Dan, basado en la profecía que hizo Jacob a su hijo, pues vendrá el anticristo. Aunque no se menciona a otro de los hijos de José, y se menciona a José en el lugar de Efraín. También tenemos que tener en cuenta que Dan y Efraín pues fueron aquellos que participaron más en la idolatría, pues Jeroboam, aquel que fue un criado de Salomón y que huyó a Egipto hasta que Salomón murió, se llevó a las 10 tribus de Israel y se erigió como el rey del norte, mientras que Roboam, el hijo de Salomón, se quedó solamente con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pues bien, este Jeroboam estableció 2 altares, becerros de oro, y los colocó también en Efraín, en la tierra de Efraín y en la tierra de Dan. Así que todo esto tiene un trasfondo espiritual, bíblico, pero lo cierto es que nosotros particularmente creemos, también lo menciona Jeremías en el capítulo 8, la descripción de Dan, creemos que de Dan vendrá el anticristo. También quiero dejarles en claro que en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, se menciona la restauración de Dan cuando se describe los límites del reino milenial y se describe a Dan como la primera en recibir esa tierra que Dios le va a dar a las 12 tribus de Israel. Nosotros estaremos reinando con el Señor, con cuerpos glorificados. El Señor dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, así que estaremos reinando con Él. Ahora bien, volviendo al tema, no solamente irán los 144,000 sellados al tercer templo, o estarán allí testificando la nación de Israel, sino que Dios enviará 2 testigos, los 2 olivos, que se mencionan en Zacarías 4 también. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquí se describe, allí en el capítulo 11 y en el verso 3, que hay 2 testigos que profetizarán por 1260 días. Esto es exactamente 3 años y medio, 42 meses, que ellos estarán vestidos de silicio y que son los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de toda la tierra. Es una mención a Zacarías 4, y que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Ellos van a ser enviados a la nación de Israel para hacer volver a los israelitas. Recuerden lo que hizo Elías, porque él será uno de ellos. Y les voy a decir el por qué. El ministerio de Elías estuvo basado principalmente en los días del rey del norte llamado Acab. Acab había tomado una esposa llamada Jezabel, hija de Ed Baal, y había importado el culto no solamente de los Baales, había uno específicamente un tipo, porque eran muchos Baales, me refiero a Baal Mercad. Lo había traído a la tierra de Israel y también había traído el culto a la reina del cielo. Me llama la atención poderosamente como llaman a María la reina del cielo. En realidad la reina del cielo era Acera, Astoret, que se representaba como una planta, como un árbol. Por eso dice que se corta la imagen de Acera, era un árbol. Y se decía que era la consorte de Baal. Por eso que las sacerdotisas de Astoret, de Acera, hacían orgías sexuales. Era parte de la adoración a Acera. Y pues era la consorte de Baal, y entonces pues Jezabel había matado a todos los profetas de Israel, y Elías entonces aparece como uno de los moradores de Galaad. Primera de Reyes capítulo 18 y después 19 se comienza a describir esto, y vemos cómo Elías reta a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Pero antes de esto, Elías cierra el cielo por 2 años para que no llueve. ¿Y qué dice aquí? Dice aquí, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva
en los días de su profecía. Si ustedes van allí a Primera de Reyes 18, eso fue exactamente lo que hizo Elías. Él cerró el cielo para que no lloviera. Obviamente lo hizo Dios. Elías como ser humano no tiene poder ninguno, pero Dios lo usó de esta manera y Elías es reconocido como quien cerró el cielo por 2 años, de tal manera que cuando Acab lo encontró, pues le dice, eres tú quien perturba a Israel, porque había cerrado el cielo por 2 años. Imagínense, no caía ni una gotica de agua, se afectó la economía, había hambruna, sequía horrible. Así que entonces, ¿por qué? Porque era una parte del juicio que Dios estaba haciendo caer sobre los hijos de Israel para que volvieran a él, porque ya ni siquiera se acordaban de él. Habían matado a todos los profetas del Señor. Entonces Elías hace descender fuego del cielo. Si ustedes leen aquí, dice, tienen poder sobre las aguas para... Dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Recuerden, ¿qué fue lo que hizo Dios? Hizo descender fuego del cielo. Sobre el holocausto se había ofrecido un toro en cada altar. El altar a Baal y el altar al Señor. A ver cuál era el verdadero Dios. Y los sacerdotes de Baal se golpeaban, salía la sangre, pero no pasaba nada. Hasta que entonces Elías invocó al Dios de Israel, descendió fuego. Y no solamente consumió la ofrenda, sino que lamió el agua que habían echado por la canal. Elías había echado dos baldes de agua y la lengua de fuego lamió el agua totalmente. Entonces el pueblo dijo, este es el verdadero Dios. Habían olvidado a su Dios. Pues es lo mismo que ha ocurrido hoy. Una mirada a Israel y lo que usted ve allí son festivales de transvestis. Lo que usted ve allí es todo tipo de maldad. Se ha convertido en un negocio esto del turismo y lo mismo aceptan paganismo, cualquier cosa. Se ha perdido el foco de quién es Dios. Pues bien, es por eso que Dios va a llamar la atención de Israel y envía a Elías. Pero no solo envía a Elías, y quiero decirles también que Elías representa a los profetas, porque Elías es considerado profeta mayor. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba allí bautizando y le preguntaron los fariseos, ¿eres tú Elías? ¿Entienden? Porque ellos esperan a Elías. Aquí está Elías. ¿Recuerdan cuando el Señor se transfiguró delante de 3 de los apóstoles? ¿Y quién apareció? Elías y este que voy a mencionar ahora, Moisés. Fue tan real la visión que Pedro le dijo, ¿quiere que hagamos 3 enramadas, Señor? Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. ¿Y por qué Moisés es clave en todo esto? Porque representa la ley. Por eso dice, tienen poder para herir la tierra con toda plaga. ¿Y qué fue lo que hizo Dios a través de Moisés? Hirió la tierra de Egipto con 10 plagas. Cuantas veces quieran. Es decir, a nuestro modo de ver, y respetamos los criterios de otros hermanos que dicen que ese no. No creo que ese no. Enoc fue usado de otra manera en el trato con los vigilantes y fue cierto que fue arrebatado al cielo. Las personas se basan en esto, en que ambos fueron arrebatados, Elías y Enoc, y como dice en Hebreos 9:27, el hombre muere después del juicio, pues se basan en esto, pero no hay base bíblica, pues aquí la descripción es tanto la de Moisés como la de Elías. Los judíos, ver a Moisés representa su ley, es crucial, y ver a Elías, pues es el profeta que esperan. Ahora bien, dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá. Dios va a permitir que ellos sean muertos. Fíjense, nadie podía matarles, pero la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora, ¿quién es esta bestia que sube del abismo? El sistema, el nuevo orden mundial, de alguna manera, y obviamente con la cabeza, porque se le llama indistintamente tanto al sistema que va a gobernar al mundo entonces, que no es el sistema de hoy. Se va a acabar el sistema que hoy conocemos, la democracia va a terminar totalmente, va a ser un nuevo orden mundial, pues el sistema va a matar obviamente
las autoridades, el anticristo va a dar la orden de que sean muertos y los va a matar. Sin embargo, esto Dios lo permite. Créeme que si Dios no lo permitiera, ni siquiera podrían tocarle un cabello, pero Dios lo va a permitir. Por eso sus cadáveres, los de los dos testigos, van a estar en la plaza grande que se llama en sentido espiritual Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Claro, el Señor fue crucificado en el Gólgota, pero aquí es una referencia, obviamente, a toda la maldad, a todo lo que el mundo hace contra el Señor. Y pues en sentido espiritual representa tanto a Sodoma como a Egipto. Es el poder de la maldad en todo su esplendor. Así que entonces lo de todos pueblos, tribus, esto va a ser anunciado por las noticias del mundo entero. Las señales que los testigos hacen no se escapan, van a ser transmitidas. Pero luego, cuando sea muerto, el mundo entero se va a alegrar. Las grandes televisoras van a felicitarse diciendo que han muerto estos que estaban atormentando a nuestro amado Señor, y que verdaderamente se demuestra que Él es Dios. ¿Ve? Y se va a decir la Biblia aquí que se van a enviar regalos a los unos a los otros, porque el testimonio de estos varones atormenta no solamente a estos malvados que están allí en Israel y al anticristo mismo y a todo su sistema, atormenta a las personas, porque las personas no quieren, las personas querían creer que el anticristo les trajo la paz por 42 meses y ahora vienen ellos a romper esa paz, que el Señor de ellos, el Señor del mundo, porque se va a adorar como si fuera un Dios, pues les había brindado. Sin embargo, Dios va a mostrar su poder cuando después de 3 días y medio entre en ellos el Espíritu. 3 días y medio representan exactamente los 42 meses. Inmediatamente va a entrar el Espíritu de vida, el Ruach, el aliento de vida va a entrar en ellos. Van a caer gran temor sobre los que lo vieron. Y ahora va a ocurrir un arrebatamiento de los dos testigos. Recuerden que en Juan se le dice a Juan, sube acá. Aquí se le dice otra vez a los testigos, subid acá. Son arrebatados al cielo. En una nube. ¿Ven? Y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Entonces, para concluir, ¿por qué es importante y por qué estamos tan cerca de todo esto? Porque ya todo se ha cumplido. Porque, como ustedes pueden ver, ya todo está listo. Absolutamente todo. Y verdaderamente Israel está asediado. A Irán acaba de descubrirse que tiene 85% de plutonio listo para fabricar ya una bomba nuclear. Irán ha dicho que su plan principal, su objetivo número 1, es borrar a Israel de la faz de la tierra. En cualquier momento podría haber un ataque preventivo o defensivo, pudiera decirse, de la nación de Israel contra Irán. Si hubiera un ataque de Israel contra Irán, tendrían que involucrarse muchas naciones. Y el gobierno que tenemos hoy en los Estados Unidos no es muy afín a Israel. Eso es muy peligroso. Lo que está a ocurrir, estamos sentados al borde de un polvorín. Y aunque algunos piensan que la Tercera Guerra Mundial va a estallar en Ucrania, las escrituras dicen que no, que la Tercera Guerra Mundial va a estallar en Jerusalén. ¿Cuándo? Está allí descrito en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, cuando Dios traiga a todas las naciones contra Jerusalén, cuando la ciudad sea tomada, violada a los niños. Y cuando ya Israel esté a punto de caer, entonces descenderá el Señor sobre el monte de los olivos. Usted quiere leer la descripción de una guerra nuclear, lea Zacarías 14, para que vea. Ahí está la descripción de la guerra nuclear. Obviamente el Señor va a prevalecer y va a regresar poniendo sus pies sobre el monte de los olivos y venciendo a los enemigos del Señor, cuando entonces la bestia anticristo
El falso profeta se han echado al lago de fuego. Allí está en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y pues obviamente esto va a dar final y va a dar inicio entonces, primeramente, al juicio de las naciones que se describe en Mateo 25, para que los sobrevivientes de la gran tribulación, que estuvieron en franca huida, pero Dios les permitió que permaneciesen, pasen al reino milenial con cuerpos humanos. Mientras que los que estuvieron a la izquierda, que persiguieron a los cristianos, que se pusieron la marca de la bestia, pues irán al infierno. Hay otros eventos después, pero no vamos a alargar el tema. Queremos darle gracias por unírsenos en este tema tan crucial, que es importante entender que estamos a las puertas de ver, o tal vez usted y yo no lo veamos si somos arrebatados, pero algunos sí lo verán cuando se erija majestuosamente, imponentemente el tercer templo, a donde tristemente va a venir el anticristo en la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 4, del 2 al 4, se describe que se va a sentar en el templo de Dios diciendo ser Dios. Así que gocémonos, hermanos. Nosotros sabemos que Dios nos tiene guardado en el hueco de su mano y que nada de lo que nos ocurre está fuera de su control, y que esperamos en breve estar ahí en las moradas celestiales. Es lo mejor que nos puede ocurrir, estar allí con cuerpos glorificados y estar allí cara a cara con nuestro Señor. Agradecemos a todos por este tiempo. Reciban un cordial saludo. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.